26 de octubre damos comienzo al programa 379 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 379, que corresponde al miércoles 26 de octubre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego vienen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro, en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, la política nacional en la mirada de Carla Soludica. Le sigue la columna de economía de Horacio Robeles y, cerrando el primer bloque, un completo informe de los temas de seguridad reseñados por Valentina Novik. Hacemos un pequeño paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y luego pasamos al segundo bloque con un informe de Jorge Elbaum sobre competencia o cooperación, los posicionamientos antagónicos de la doctrina estadounidense de seguridad y la política exterior china, en la voz de Edgardo Margiota. A continuación, no nos dejen solos, los adultos mayores excluidos del mundo digital. Un artículo de Horacio Feinstein, en la voz de Edgardo Margiota nuevamente, y cerrando el bloque y el programa, el humor de Peroncho Delivery. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 27 de octubre de 1943. Perón es designado y asume como director del Departamento Nacional del Trabajo. 27 de octubre de 2010. Muere en Calafate el compañero Néstor Kirchner, el presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Rendimos nuestro homenaje al compañero Néstor, quien no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y cumplió con lo que nos prometía al asumir su cargo de presidente. 29 de octubre de 2009. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma el decreto 1602 que establece la asignación universal por hijo para protección social, destinado a aquellos niños y niñas adolescentes residentes en la República Argentina que no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de la Nación dicta el fallo que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. 30 de octubre de 1983, se realizan las elecciones que significaron el retorno a la democracia después de 7 años de la más siniestra dictadura militar y que consagraron a Raúl Alfonsín como presidente de la nación.
Encubrimiento mediático a los amigos Copito. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El encubrimiento de la trama política detrás del intento de asesinato de Cristina Kirchner del 1 de septiembre y la publicación descarada de amenazas de bloqueo al presupuesto 2023 con cautelares para defender el bolsillo de los jueces y así asestar otro golpe al frente de todos, demanda por estos días los mayores esfuerzos del periodismo opositor. Las notas con las que Clarín y La Nación insistían en tachar de relato K los indicios crecientes sobre la proximidad de las fuerzas políticas opositoras con el grupo graciosamente llamado Los Copitos, publicadas hasta hace solo una semana con la firma de columnistas premiados y prestigiosos, dieron paso al ocultamiento lapidario de las acciones de los Caputo, aliados estrechos del macrismo. La censura imperó también en estos medios después de conocidas las evidencias de la cumbre mafiosa en los territorios gobernados por el empresario Joe Lewis. Los espacios principales fueron volcados bruscamente a la defensa del privilegio revulsivo de la familia judicial y a la propalación de amenazas por la inclusión en el proyecto de presupuesto de la previsión para el pago de impuesto a las ganancias. Mientras en las cuevas tribunalicias apenas se trazaban las primeras estrategias para embestir otra vez al frente de todos, La Nación se apresuró el viernes, en nota firmada por Hernán Capielo, a organizar la línea. Un juez, carente de nombre y apellido, dijo que el camino es interponer amparos para bloquear todo el presupuesto. La iniciativa oficialista, que sin duda amerita una discusión técnica, consiguió el prodigio de que los supremos cortesanos se pusieran a trabajar a destajo un viernes y hasta las 19, como ponderó el cabecilla del grupo de tareas judiciales de Clarín, Santoro. Estos son las mismas señorías que no tuvieron tiempo para dar a los tribunales inferiores un solo refuerzo o ayuda para que avance la investigación del atentado a la vicepresidenta. No obstante, el involucramiento de Revolución Federal derivó en detenciones que forzaron a unos desganados títulos de tapa en Clarín y La Nación por única vez, en letra pequeña y casi cayéndose de la página. Esta vez se vio una lustrosa excepción en Infobae, que el jueves puso al tope de su página la foto de Patricia Bullrich junto a Hernán Carroll, el dirigente derechista a quien Sabac Montiel reclama como abogado en la causa por el intento de asesinato. El portal ilustró la nota con más imágenes de la cercanía de este individuo con otros dirigentes de Juntos por el Cambio y grupos afines, aunque se abstuvo de incluir los videos que muestran cómo los activistas de Revolución Federal son entrevistados frecuentes de TN y otras canaletas opositoras. De extremismo se trata, y la censura como mecanismo de encubrimiento tuvo también una excepción, la de Eduardo Van der Koy en Clarín del domingo. Firmó que la conexión de estos grupos con un ex ministro de Macri es un invento de Cristina Kirchner y la emprendió incluso contra el juez Martínez Di Giorgi y el que parece pasó a ser el ex amigo, el fiscal Policita. Le reprocha haber acusado de incitación a la violencia a los militantes derechistas sin una sola prueba y para peor, el juez lo avaló. Por supuesto, remata con una defensa ciega de los Caputo. La iniciativa para que los jueces paguen ganancias es un elemento más del choque de larga data entre el kirchnerismo y los estamentos más poderosos del aparato judicial. Como describió Román Lechman en Infobae, los cortesanos hicieron el esfuerzo de ponerse a trabajar en los argumentos que sustentarán las cautelares para bloquear el presupuesto. La nota trae sentencia. Los dirigentes del Frente de Todos, dice, olvidaron que solo se libran las batallas que se pueden ganar. El otro elemento que insisten en poner en juego las y los articulistas de estos medios es la ya prevista condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, programada para antes de fin de año y muy probablemente para los días del Mundial de Qatar. Y no solo. Este lunes 24, Jacqueline repite en La Nación que a ese fallo se sumarán novedades en otras causas, obviamente adversas a la vicepresidenta.
Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 24 de octubre a las 16:30. El atentado fallido contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, parece el reino de las casualidades para la oposición política, mediática y judicial. Por casualidad, solo por casualidad, la hermana del Toto Caputo, el supuesto Messi de las finanzas del macrismo, prima además del amigo del alma de Macri, Nicky Caputo, deambulaba un día por Boulogne y se encontró con una carpintería de barrio, casi sin antecedentes en el ramo, y cuyo dueño dice haber aprendido el oficio por un tutorial de YouTube. Según los dichos del abogado de la señora en cuestión, le gustaron unas mesitas de luz que vio en la vidriera, y ahí nomás hizo un pedido valuado en millones de pesos para un hotel que su empresa, Caputo Hermanos, está construyendo en Neuquén. Ojo, la provincia, no la calle de la ciudad de Buenos Aires. No sabe el abogado por qué compró tan lejos. Supone que quizás por una conveniencia de precio, aunque al parecer no hizo cálculos sobre el costo descomunal del flete. Hasta ahora se sabe que, según el propio carpintero autodidacta, Jonathan Morel, le transfirieron 13 millones de pesos por el trabajo, que admite haberlo tercerizado por falta de capacidad para hacerlo en su tallercito. Para colmo de las casualidades, en los remitos que presentó Caputo Hermanos para acreditar la legitimidad de la operación comercial, aparecen colchones, almohadas, sillas pero no de madera, de metal, veladores y otros artículos que no corresponden al rubro carpintería. Eso sí, guillotinas no figuran en esos remitos. Por otra casualidad, a Leonardo Sosa, socio político de Morel en la organización de ultraderecha Revolución Federal, le encontraron en un allanamiento a la casa $50.000 que no logra explicar cómo consiguió. Los dos están ahora detenidos junto a Gastón Guerra y la hija del Coco Basile, aquella que gritaba en las marchas que hacía 4 días que no comía y ahora se supo que cobraba 300.000 pesos por mes como empleada de ANSES. Ambos son integrantes de esa organización especialista en escraches y actos violentos contra dirigentes del Frente de Todos. También por casualidad, la abogada de Guerra y de Sosa es la inquilina de la vecina de Cristina en Recoleta, famosa por su anti-kirchnerismo furioso. Otra casualidad es que Fernando Sabag Montiel, el que gatilló el arma en la cabeza de la vicepresidenta, echó a los 2 abogados de oficio que lo defienden y nombró, en un escrito que presentó a la jueza Capuchetti, como el encargado de arbitrar los medios para su defensa a Hernán Carroll, quien fue candidato a concejal en La Matanza por las listas de José Luis Espert y se promociona con fotos junto a Patricia Bullrich y Javier Milei, mostrando que trabaja en pos de una alianza entre esos 2 personajes. Carroll, que se presenta como dirigente de un grupo llamado Nueva Centro Derecha, el Centro Te lo Debo, niega tener vinculación con Sabag Montiel, pero no puede explicar por qué aparece fotografiado en su propio cumpleaños con el sujeto que intentó matar a Cristina y con la novia de este, Brenda Uliarte, que participó por pura casualidad en marchas de Revolución Federal. Más casualidades, Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados el 19 de agosto, pocos días antes del atentado contra Cristina, en el que decía en sus considerandos textualmente:
no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla. Un verdadero Nostradamus de entrecasa este muchacho Milman. Lo que no parece casual es la lentitud con la que avanza la investigación de la jueza Capuchetti. Entre la absoluta falta de apoyo de la Corte Suprema y el procurador interino Casal, que no mueven un dedo para reforzar el plantel del juzgado y liberar a la jueza de otras causas menores, y la propia escasa convicción que muestra la magistrada, que dicho sea de paso rechazó, con la complicidad del camarista Llorens, unificar su causa con la que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el accionar de Revolución Federal. Martínez de Giorgi sostiene que hay fuertes indicios de una posible conexión de los actos violentos de esa organización fascistoide libertaria con el intento de asesinato de la vicepresidenta. Parece que a Capuchetti, entre otras cosas, le cuesta ver la conexión y las dos causas siguen separadas, dificultando el avance de la investigación. Hasta ahora, la única verdadera casualidad, un milagro en verdad, es que haya fallado el disparo magnicida y Cristina siga viva. Un fuerte abrazo para todas y todos. El presupuesto de la Administración Nacional 2023. Normalmente el presupuesto se termina de elaborar, lo hace la Secretaría de Hacienda, en junio o julio del año anterior en Carrille. Este año 2022, tras un tercer trimestre con un índice del 7% mensual promedio, y no sabemos cómo termina el último trimestre, ya queda desactualizado el guarismo inflacionario. Por eso es que en el dictamen de la comisión hay un dictamen único, no lo firmó Juntos por el Cambio, pero hay un dictamen único. Se puso una cláusula que dispone que si al 31 de agosto del 2023 la inflación medida por el IPC Index supera en un 10% la meta establecida del 60%, o los ingresos fiscales superan el 10% de la meta presupuestaria, el Poder Ejecutivo debe enviar una ampliación del presupuesto 2023. Las estimaciones que tienen también son bastante halagüeñas, digamos, bastante no coinciden con la realidad. Por ejemplo, plantean que va a crecer el año que viene el Producto Bruto un 2%, el consumo privado y público un 2%, la inversión 2,9% y las exportaciones 7,1%. En realidad lo único cierto sería las exportaciones, que inclusive pueden llegar a crecer más. Pero frenado el nivel de actividad como está, por la caída del consumo, el aumento constante de los precios, pero con una brutal caída del consumo, y la disminución del gasto público frente al mismo presupuesto 2023, es imposible que el año que viene se crezca el 2% anual. El consumo y el gasto público representa más del 70% del PBI. Es imposible que esto suceda. Sí es posible, porque este año vamos a superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones, que el año 2023 se crezca aún más y estemos rondando los 105.000 millones de dólares de exportaciones. Eso es más que probable porque estamos haciendo una economía orientada hacia el exterior. El gasto público dijimos que es solamente el 19,7% del PBI en el 2023. Ya este año 2022, que han hecho ajustes, la decisión administrativa 826 que recortó los gastos presupuestarios, etcétera, etcétera, es un 20,68% del PIB. Todos sabemos que en la época del kirchnerismo el presupuesto significaba más de un 25, 26, 27, hasta 28% del PIB, el presupuesto de la Administración Nacional. La inversión pública rondaba el 4,5, 5% del PBI, y ahora proponen que va a ser del 1,06% del PBI. También
hay un ajuste en la parte previsional. ¿Por qué? Porque vegetativamente nosotros pasamos de 6.900.000 jubilados y pensionados, contemplando también las Fuerzas Armadas y Seguridad, los jubilados y pensionados nacionales, a más de 7 millones para el año que viene, y sin embargo la partida presupuestaria sigue siendo el 43% el gasto total de la alimentación, el 43% el gasto total de la alimentación, y estamos diciendo que el presupuesto en su conjunto se reduce. Esto los jubilados y pensionados va a estar bravo porque recordemos que la presión constante del Fondo Monetario Internacional es que se reduzca el gasto previsional. La presión constante del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva se le dijo a Martín Guzmán, a Silvina Batakis, a Sergio Massa, que es fundamental que se reduzca para ellos el gasto previsional. Repito, hace varios años es el 43% del presupuesto, un presupuesto que se reduce. Ellos inclusive quieren reducir más la partida previsional. También en gastos sociales hay reducción, sobre todo en educación, también en salud. La pandemia había explicado un crecimiento fuerte en salud y una disminución en gasto en educación porque no se prestaba clase por la pandemia en el 2020. Bueno, reducen el gasto en salud y también reducen el gasto en educación, que son obviamente dos factores sensibles de un presupuesto nacional. Sí se contempla en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación la incorporación de un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a la ganancia. Es un privilegio feudal que tienen y de esta manera, de aprobarse este dictamen y de aprobarse este artículo, ahí pueden sumar unos 237.000 millones de pesos más a las arcas públicas de la Administración Nacional por no pago de este sector que tiene privilegio. Un trabajador para el mes de noviembre gana más de 330.000 pesos por mes y tiene que pagar el impuesto a la ganancia. Y los jueces y los funcionarios ganan 1 o 2 millones de pesos por mes porque no tienen límite en sus jubilaciones y no pagan el impuesto a la ganancia. Esto es algo inadmisible y está muy bien que en el dictamen único de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se contemple que se le cobre por fin el impuesto de ganancia a los jueces. Esa sería la parte más meritoria, en realidad, de todo el proyecto, que repetimos, es un proyecto terriblemente austero, es un proyecto en el cual el gasto público de la Administración Nacional representa menos del 20% del PBI, cosa que no ha sucedido nunca en la historia de los últimos años, por lo menos de este siglo. También debemos contemplar la disminución en los subsidios de energía y de transporte, para que paguen más los consumidores, una parte mayor la pagan los consumidores. También debemos contemplar la relación muy particular que tuvo con Camesa, nuestra compañía administradora de mercado mayorista eléctrico, que es la que distribuye la electricidad, y que había un artículo que era el artículo 90, finalmente fue eliminado, fue reemplazado por otro, en este caso el artículo 89, que dice claramente que las provincias y los municipios, como titulares del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, deben hacerse responsables de que las compañías que son privadas, paguen el canon a Camesa, no le pagan, cobran lo que quieren a los consumidores de la provincia y no le pagan la deuda que tienen con Camesa. Arrastran deudas con Camesa y lo que piden es que el gobierno provincial y municipal tomen cartas en el asunto y no se hagan los desentendidos como ahora. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta era como estaba el proyecto, que si no le pagaban las empresas que son privadas, por ejemplo en mi provincia, en Tucumán, la empresa es una empresa, es una UTE donde el capital es básicamente chileno, de una empresa que se llama CGE Chilena, es una empresa chilena, es la que tiene la mayor participación del capital de la empresa de energía de Tucumán, EDET. En ese caso, ellos cobran lo que quieren, aumentan el precio, cobran lo que quieren y no le pagan a Camesa. Pero lo que se salva a la provincia porque querían confiscarle la coparticipación. El gobierno proponía directamente sacarle la coparticipación, el pago a Camesa cuando no pagaba la empresa. Está bien que la provincia tiene que cobrarle, pero es una cosa muy distinta que la obliguen de esta manera. Es un interesante trabajo que publicó Cifra CTA, donde tomaron el incremento nominal del Producto Bruto Interno presentado al proyecto. El 2% es el real, pero el nominal
ellos sacan de esta manera un precio implícito del 79,2%. En vez de ser el 60% lineal, dada la variación del producto contra el otro producto, saca un precio del 79,2%. Tomando ese precio de referencia del 79,2%, el gasto público total se reduce en un 2,6% con respecto al año 22. Esta cifra es coherente con la menor participación del gasto público nacional en el PIB, que sería, como estamos diciendo, del 19,68% del Producto Bruto, menos del 20% del Producto Bruto. El gasto que más aumenta en el ejercicio fiscal 2023 por las elecciones es la partida para el Ministerio del Interior, que lo hace en un 40% en términos reales. La otra que aumenta fuertemente son los servicios y la deuda, que lo hacen un 24% real. Y obligaciones a cargo del Tesoro, que son pagos que tienen que ser el Tesoro de la Nación, generalmente unido a deuda, son la deuda en pesos, que se acrecienta en un 10,5% real. Todas las demás partidas decrecen para realizar el ajuste final del 2,6% mencionado. En síntesis, el presupuesto es un presupuesto más que austero. Es un presupuesto en donde hay que financiar para el año que viene un 3,9% del PBI. Es en pesos, pero sería equivalente a unos 16.000 millones de dólares, que es el 3,9% del PBI. De los cuales 1,9% del PIB es déficit primario y 2% es los intereses de la deuda pública. Déficit primario más los intereses de la deuda pública es del 3,9%. El Banco Central solo puede financiar el 0,6% del PIB porque eso fue acordado con el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que la Administración Nacional va a tener que endeudarse y retrasar pagos por 3,3% del Producto Bruto, de los cuales, y siempre según el mensaje presupuestario, obtienen unos 4.100 millones de dólares de organismos internacionales. Si hay deuda en pesos, se obtiene más deuda en dólares con organismos internacionales por 4.100 millones de dólares, 1% del PIB. A su vez, la Argentina no puede colocar títulos de deuda en los mercados externos porque el precio de los actuales es muy menor al valor nominal. ¿Para qué van a comprar un título al valor real del 100% si pueden comprar a menos del 50% los títulos que están en el mercado? Por ende, ese 2,3% del Producto Bruto del déficit, recordemos, 3,9%, 0,6% financia el Banco Central, 1% se consiguió el financiamiento externo, quedan 2,3% del PIB, unos 10.000 millones de dólares. Es en pesos, repetimos, pero unos 10.000 millones de dólares. Es una suma muy significativa y difícil de lograr, máxime en un año electoral de cambio de gobierno, hasta puede haber cambio de color político del gobierno. Buenas tardes a todos y todas, soy Valentina Novik y esta va a ser la columna de seguridad de nuestro programa Obligados a Volver. Desde nuestra última columna han pasado muchas cosas, y vamos a centrarnos en 3 temas hoy para empezar a reflexionar sobre la situación de las fuerzas de seguridad en nuestro país, relacionadas con el delito común y su función de prevenirlo, conjurarlo y reprimirlo, y otras instancias y otros usos que se hacen de las policías en términos políticos. Hay un antes y después en todo lo que podamos reflexionar, y tiene que ver con el 1 de septiembre de este año 2022, cuando una persona apuntó en la cabeza de la vicepresidenta de la Nación una pistola apta para disparar. Y ahí veníamos de debates sobre quién debía ser la fuerza de seguridad que custodiara la casa de la vicepresidenta y la policía de la ciudad, y la represión que tuvimos el 27 cuando fue la manifestación en función de el alegato del fiscal Luciani, y la policía de la ciudad reprimió y además persiguió e hizo inteligencia sobre los manifestantes y sobre algunos de los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, particularmente
de Andrés Larroque, del gobernador Kicillof. Le pegó la policía de la ciudad Máximo Kirchner. Y luego vino el primero, donde el día que justamente se habían hecho cargo de la custodia integral del domicilio de la expresidenta las fuerzas de seguridad federales, bueno, el intento de magnicidio. Ahí nos vamos a detener un rato en este caso puntual. Hubo mala praxis, como mínimo, en el antes, en el durante y en el después de ese hecho inédito en los últimos al menos 50 años de historia de nuestro país. Digo en el antes porque claramente no hubo una inteligencia previa, preventiva, de que había grupos, como estamos viendo ahora en la causa judicial, los llamados copitos, Revolución Federal, etcétera, que venían teniendo manifestaciones públicas, venían teniendo tanto en medios de comunicación como en hechos de escraches violentos en varias situaciones y a varios funcionarios, y claramente no había nadie en el marco de el sistema de inteligencia criminal lícito, legal, que estuviera mirando qué estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, llegamos a ese día primero, el episodio donde le apuntan a la cabeza a la vicepresidenta. Luego, una praxis, por lo menos podríamos decir, polémica de la Fuerza de Seguridad Federal, la Policía Federal, que en la custodia de la presidenta no supo prevenir, que luego, cuando hubo que conjurar el hecho, fueron militantes los que capturaron a la persona que llevaba la pistola, a Zapac Montiel, y luego también una fuerza federal, la Policía Federal, fue la que tuvo, insisto, una mala praxis por el momento, en la apertura del teléfono de uno de los celulares del perpetrador de este intento de magnicidio. Pocos días después, también esas mismas fuerzas federales tuvieron una actuación polémica, digamos, también en el sur, en el denominado conflicto mapuche, conflicto complejo, no fácil de identificar unidireccionalmente, que en su momento, bueno, en la gestión de Patricia Bullrich ya sabemos cuál fue el temperamento en relación con este conflicto, y eso dejó el saldo de 2 personas muertas, asesinadas por las fuerzas de seguridad. Y luego, los albores los principios del gobierno del Frente de Todos, hubo una apuesta a generar una mesa de diálogo con la provincia, con las comunidades, con el INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas, las fuerzas federales, en ese momento con Sabina Frederick, de ministra de Seguridad, y Marcela Lozardo, ministra de Justicia. Ese intento falló, claramente, no pudo madurar, por lo menos. Y en los últimos días asistimos a esta intervención de las fuerzas federales, y a la captura y a la detención de mujeres de la comunidad mapuche, embarazadas, lactantes, con una orden judicial de la Justicia Federal de Bariloche claramente contraria a la legislación y a los tratados internacionales, violando garantías y derechos humanos, pero que a la vez el Poder Ejecutivo y las fuerzas federales acataron y llevaron adelante sin siquiera al menos presentar alguna alternativa a esa situación. Hoy por hoy siguen, por orden de la justicia, ¿no?
una parte de estas mujeres detenidas, a otras le han dictado la falta de mérito. Y en el medio de esto, volviendo a la policía, a las policías, policía de la ciudad, signada como fuerza política, ¿no? como policía política de Larreta, nosotros creemos, al menos yo creo que es injusto consignarle a todos los miembros y las miembros de la policía de la ciudad ese mote. Creo que hay una parte claramente que es una fuerza de choque que fue creada a partir de 2009 con la Policía Metropolitana, cuando todavía Macri era jefe de gobierno, y luego hay también tensiones y disputas ahí adentro, pero claramente no son las fuerzas de seguridad ni la Policía de la Ciudad, ni las fuerzas, ni la Policía Federal, en el caso concreto, las fuerzas de seguridad democráticas a las que aspiramos, y no están cumpliendo cabalmente con un rol de brindar un servicio que también es un derecho humano y un derecho civil de todos los habitantes, que es el de brindar la seguridad. Luego también en estos días asistimos a también la situación compleja, polémica de la policía bonaerense en el partido de Boca y Gimnasia, donde se desató una represión sin sentido, aparentemente, que yo entiendo que obedeció en su momento a disputas internas y algunos mensajes internos en el marco de esa compleja fuerza. Recordemos que la bonaerense es la fuerza de seguridad más grande del país, tiene alrededor de 100.000 hombres y mujeres en la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro del país. Bueno, en este compendio desordenado de muchas cosas que han pasado en el último tiempo, la reflexión es que claramente seguimos con una deuda pendiente en el marco de la democracia y de las instituciones democráticas, de la construcción de fuerzas de seguridad verdaderamente profesionales, eficaces, eficientes, que brinden ese servicio de seguridad a los ciudadanos y ciudadanas y que puedan sustraerse de la violencia institucional y de constituirse en un brazo armado de opciones o de fuerzas políticas. Entiendo que no todo está perdido, que estamos en ese marco, que seguimos funcionando en el marco de la democracia y que es muy sano y es muy necesario que sigamos dándonos estos debates, que sigamos reclamando ante las situaciones de excesos y de violencia institucional, y que no perdamos de vista que las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, deben ser una institución de la democracia al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Con esto me despido, nos encontraremos en la próxima columna en Obligados a Volver. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Competencia o cooperación. Posicionamientos antagónicos de la doctrina estadounidense de seguridad y la política exterior china.
artículo de Jorge Elbaum, publicado el 23 de octubre de 2022. El último 12 de octubre, con 4 días de antelación al 20º Congreso del Partido Comunista Chino, la administración de Joe Biden difundió su estrategia de seguridad nacional. El documento es una actualización de la doctrina trazada en 2017 durante el gobierno de Donald Trump, en la que se plantea por primera vez el fin de la posguerra fría y a la vez se postula el concepto de hegemonía imperfecta, eufemismo con el que se pretende disimular la caída relativa del poder estadounidense a nivel global. El documento de 48 páginas difundido por la Casa Blanca esboza un retorno solapado a la doctrina de la contención estratégica ideada por George Kennan luego de la Segunda Guerra Mundial, orientada a aislar a la Unión Soviética de la mayor cantidad de países posibles del resto del mundo. Esa configuración, desarrollada desde 1947 por el gobierno de Harry Truman, se autoasignó el rol de gendarme global y motivó en América Latina y el Caribe la implementación de la doctrina de la seguridad nacional para evitar la propagación de experiencias políticas como la cubana. En la nueva doctrina, la administración Biden busca impedir la multipolaridad planteada por la emergencia de China como potencia económica global y la resistencia de la Federación Rusa a ser amenazada en su seguridad por parte de la OTAN. La estrategia estadounidense se difundió intencionalmente antes del 20º Congreso de el Partido Comunista Chino, con la intención de restarle protagonismo a Xi Jinping, titular de ese partido. Las deliberaciones que condujo Jinping fueron desarrolladas del 16 al 22 de octubre en el Gran Salón del Pueblo ubicado en Beijing. En las sesiones participaron 2.296 integrantes. Dichos congresistas votaron a los 200 miembros del Comité Central y reeligieron a Xi para un periodo de 5 años. A su vez, los miembros del Comité Central fueron los encargados de designar a los 25 miembros del Buró Político y a los 9 del Comité Ejecutivo, el órgano decisorio más encumbrado de la República Popular. Las orientaciones de política exterior estadounidense en la presente Estrategia de Seguridad Nacional y en las precedentes son definidas por programas de seguridad nacional y configuradas desde una perspectiva de contención, conflicto y competencia. Como contrapartida, las políticas internacionales de Beijing, planteadas en los diferentes congresos partidarios, se sustentan en los conceptos articulados de cooperación y complementariedad. Mientras Washington habla de un necesario enfrentamiento a las potencias autocráticas, Beijing postula una modernización capaz de emprender una nueva expedición de construcción integral de un país socialista moderno con la formación concreta de los modos de producción y de vida ecológicos, limitando las emisiones de carbono y configurando un entorno ecológico para cumplir el objetivo de construir una China bella. En agosto, Beijing, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció la condonación de 23 préstamos otorgados a países de África en los últimos años. En el periodo que va de 2000 a 2019, el gobierno chino ha perdonado un total de 3.400 millones de dólares
que fueron invertidos en obras de infraestructura. El anuncio fue hecho en el Foro de Cooperación China-África en Beijing. Esa es una de las razones por la que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos califica a la República Popular como el desafío geopolítico más importante que puede llegar a reconfigurar el mundo en el marco de patrones diferentes a los planteados, exigidos por Washington. Beijing, dice textualmente el documento firmado por Biden, es el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional y cuenta cada vez más con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Para evitar que China participe de esa reconfiguración global, Washington lo ubica en el grupo de actores malignos que buscan establecer contactos, nexos y alianzas con otros países. En ese marco, el documento plantea dos tipos de desafíos. A, los estratégicos, que postulan como enemigos a Rusia y China, y B, los transversales o transfronterizos, ejemplificados por los problemas ambientales, los pandémicos, la inseguridad alimentaria, el terrorismo y la inflación estructural. Para el primer desafío, Washington dispone de un presupuesto de defensa de $800.000 millones, que casi triplican los recursos gastados por Beijing. El documento difundido por el Departamento de Estado cuenta con un párrafo revelador respecto a este paradigma. La competencia estratégica es global, pero evitaremos la tentación de ver el mundo únicamente a través de una lente competitiva y comprometeremos a los países en sus propios términos. Esto se relaciona en forma directa con otro de los capítulos orientativos de la estrategia, la apelación a invertir en las fuentes y herramientas subyacentes del poder y de influencia estadounidenses, lo que Joseph Nye definió como poder blando a ser desarrollado a través de dispositivos de influencia cognitiva. El programa, que se operativizó inicialmente durante la administración de Donald Trump, supone una forma de desglobalización entendida como ruptura de las cadenas de valor, una mayor presencia de los estados en la orientación productiva, la reimposición de barreras comerciales transfronterizas, la relocalización, en este caso entendida como retorno doméstico de las empresas, y la configuración flexible de bloques ligados a Washington o Beijing, definida como desacoplamiento progresivo. Esto supone progresivos grados de desconexión capaces de aislar tecnológicamente a China, cuidando que ese divorcio no dañe los intereses de las transnacionales residentes en Norteamérica. Una de las batallas más subrayadas en el documento por la Estrategia de Seguridad Nacional es la que remite a la geoeconomía y a su centro neurálgico, la ciberseguridad. El programa de la Casa Blanca se propone un mayor control de las cadenas de suministro tecnológico, sobre todo las relativas a los microprocesadores. Para ese objetivo, se propone promover la innovación tecnológica, limitar la dependencia extranjera y generar articulaciones con empresas de software y sabotear la investigación científico-tecnológica desarrollada por los actores malignos. En 2014, el director ejecutivo de Cisco Systems, John Chambers, pidió en una carta pública dirigida a Barack Obama que la Agencia de Seguridad Nacional dejara de interceptar los productos de la empresa para espiar a los clientes extranjeros. En la última semana,
la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio anunció la prohibición de exportar a China equipos utilizables en la configuración de semiconductores aptos para ser utilizados en aplicaciones militares. Las referencias de la Estrategia de Seguridad Nacional respecto a Latinoamérica y el Caribe aluden a que ninguna región impacta más directamente a Estados Unidos que el hemisferio occidental, fórmula con la que denominan a las Américas. Para impedir los vínculos de los distintos países soberanos con el nuevo eje del mal, se postula la necesidad de dar continuidad al aislamiento de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Con ese cometido, el Comando Sur ha difundido el concepto de disuasión integrada en el marco de la 15ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Brasilia en julio pasado. En ese espacio se buscó imponer los valores compartidos e intereses mutuos, dispuestos en forma arbitraria y unilateral, sobre los cuales se deberán llevar a cabo las exclusiones y persecuciones de los países, partidos políticos o referentes sociales díscolos, potenciales aliados o socios de los actores malignos. Para el secretario de Defensa Lloyd Austin, la disuasión integrada exige combinar nuestras fuerzas para lograr el máximo efecto y coordinar recursos y conceptos operativos entretejidos, aptos para enfrentar las actividades dañinas que conducen a promover sigilosamente sus objetivos coercitivos, corruptos y autoritarios, como los que promueve Rusia en la región para que las Américas puedan permanecer estables y seguras y neutralizar la coerción de los rivales. Para Austin, es imprescindible priorizar la presión diplomática y los dispositivos blandos por sobre la intervención militar directa, es decir, injerencia institucional y comunicacional, en vez de un plan cóndor de desapariciones forzadas. El último 14 de septiembre se realizó en Quito la Conferencia Sudamericana de Defensa, de la que participaron 11 países. A pesar de ser un evento latinoamericano, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, invitada por los organizadores, tuvo un rol estelar catalogando el avance de China como un problema de seguridad nacional, razón por la cual debemos trabajar juntos como un equipo, jugando nuestras respectivas posiciones de manera armoniosa y altamente efectiva. Esta región es muy rica en recursos, el triángulo del litio está en la región, China está en esta región y está para socavar a los Estados Unidos. Con toda la desinformación de Russia Today y Sputnik Mundo es muy preocupante. La Estrategia de Seguridad Nacional considera que existen en la región poderes autocráticos más pequeños que están actuando agresivamente y que comprometen con su accionar la estabilidad regional y global. Entre ellos categorizan en forma taxativa al nacionalismo y el populismo, y por ende a sus máximos referentes políticos, como los responsables de impedir un acuerdo de trabajo contra los malignos. Una alianza, subraya la Estrategia de Seguridad Nacional, que debe reconocer como propio el valor estadounidense de la democracia, la libertad y los derechos humanos. A pesar de estos antecedentes, en Latinoamérica todavía pululan pensadores, pseudoperiodistas y atribulados intelectuales que se interrogan más o menos compungidos sobre cómo fue posible que hayan intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
No nos dejen solos. Los adultos mayores excluidos del mundo digital. Artículo de Horacio Feinstein, miembro del sector Personas Adultos Mayores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, fechado el 4 de octubre de 2020. La pandemia de COVID-19 expuso y expone con toda crueldad cuán invisibilizadas por la sociedad estamos las personas adultas mayores en el mundo digital contemporáneo. La dramática aceleración del cambio tecnológico en la última década agudiza día a día nuestra exclusión de ese mundo debido a que las personas adultas mayores somos, por cuestión de edad, analfabetas digitales. Y por más que nos esforzamos en familiarizarnos con los medios digitales, el progreso tecnológico avanza a vertiginosa velocidad y mínimo costo, sin tener en cuenta a grandes grupos sociales, etarios, étnicos, discapacitados, que quedamos marginados del mismo. Nos dejan solos, atrás, desconociendo convenciones internacionales de derechos humanos. 3 ejemplos. Primero, a poco de comenzada la pandemia, el día del primer cobro de haberes de los jubilados, hubo en los bancos filas interminables de personas de avanzada edad, sin guardar las mínimas medidas preventivas recién instauradas, que iban a las sucursales a retirar el efectivo, ya que no acostumbraban a utilizar los medios electrónicos que les resultan ajenos. 2. La exigencia forzosa debido a la COVID de operar vía home banking, que para gran parte de las operaciones requiere un segundo factor de autenticación, el token, e implica recurrir necesariamente a un cajero automático, desaconsejado por el alto riesgo de contagio, demanda capacidades y habilidades fuera del alcance de una persona adulta mayor y se constituye en un insalvable obstáculo. 3. Mientras los bancos, apoyados por instituciones nacionales e internacionales, propician la inclusión financiera como estrategia para obtener mayores beneficios, alcanzando a potenciales clientes, a los adultos mayores, a la hora de la pandemia apenas nos brindan consejos para perder el miedo a los canales digitales. Nos refrescan la información acerca de cómo operar a la distancia y nos recomiendan que hagamos guías escritas de las operaciones antes de realizarlas. En resumen, escuetos y raquíticos recursos que nos dejan desolados en medio del aislamiento que debemos respetar, al tiempo que alardean con la inclusión financiera, no invierten recursos en desarrollar sistemas que provean accesibilidad y usabilidad universal a los usuarios, ya que no existen regulaciones públicas que los compelan a ello. En sentido contrario, para proteger a las personas adultas mayores y otros grupos vulnerables de semejante invisibilización excluyente, países como la India, con más de 70 millones de discapacitados, han legislado garantizando sus derechos a través de la denominada inclusión digital universal, que comprende a las personas adultas mayores, para lo cual han desarrollado y adoptado una normativa especial de sistemas digitales accesibles y utilizables por todos los grupos vulnerables
que lentamente comienza a ser aplicada. En Argentina, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de Adultos Mayores, ratificada en 2017 por Ley Nacional 27.360, protege a las personas adultas mayores para no quedar excluidas de la sociedad, para que podamos seguir siendo ciudadanos activos, plenos de derechos. A tal propósito, insta a los sectores público y privado a que contribuyan a erradicar la discriminación por edad en la vejez, entendida como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que contenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o de cualquiera otra de la vida pública y privada. Actualmente, a más de 3 años desde la sanción de la ley, ¿no será el momento para que el Estado Nacional haga honor a los compromisos valientemente asumidos entonces y dé el puntapié inicial del andamiaje de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral? Viste que nadie del entorno de Macri le pide a Macri que pague impuestos. Porque claro, no tiene sentido. Macri siempre evade el tema. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Hubo cumbre macrista en la presentación del libro ¿Para qué? Había tantos macristas que en La Nación Más no quedó nadie que limpiara los baños. Había tanto macrista que en La Rural empezó a sonar cuarteto. No, mentira, mentira. Macri entró con cortina musical de AC/DC. Mirá. Como dice el amigo Juan Faerman, back in black, de nuevo en negro. Esa costumbre que no se quita. Iba a poner Autopista al Infierno de AC/DC, pero el primo le dijo que no llegaba a ubicar las cabinas de peaje para esa autopista. Puso AC/DC porque creyó que las siglas ACDC eran de Amigos de la Corrupción y Desvíos Contables. Somos el cambio o no somos nada, fue la frase gancho de la charla con la que Mauricio Macri presentó su libro. Los dos radicales presentes gritaron no somos nada, pero después les explicaron que no era una pregunta. Somos el cambio o no somos nada. Suena a una frase profunda y de hecho tiene un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo monetario internacional. Hay algo de nihilismo en ese no somos nada. Para Nietzsche, el nihilismo era el resultado de la desaparición de toda posibilidad de orientación en la pregunta por el sentido de la vida. Una sensación muy frecuente tras experimentar gobiernos macristas. La presentación fue en uno de los salones de La Rural. Las vacas del predio de La Rural estaban confundidísimas, porque decían, che, estamos cagando acá y la mierda está toda junta ahí adentro. ¿Qué pasó? De hecho, a Macri le dicen peón de Nicolás de Pino, porque fue el encargado de juntar toda la bosta en La Rural. El libro, en un gran acierto de marketing, se titula ¿Para qué? ¿Tiene nuevo libro de Macri? ¿Para qué? Para cagarse de risa un rato. La presentación fue frente a unas 1000 personas, entre ellas un centenar de ex dirigentes y legisladores de Juntos por el Cambio. Pensá que si cada una de esas 1000 personas pusiera 45 millones de dólares, no alcanzaría para pagar la deuda que dejó Macri porque ya empezaron a correr los intereses. Fue claramente un evento político, aunque el expresidente no habló de política sino de liderazgo. Según Juan Domingo Perón, los dos requisitos fundamentales para un líder son vocación de servicio al país y capacidad. Y no se puede negar que Macri tiene al menos vocación de servicio de inteligencia. Dice Perón en Modelo Argentino para el Proyecto Nacional que un líder resulta un verdadero conductor con mandato real y capacidad probada por el pueblo, del cual además de representante debe ser intérprete auténtico y permanente. Macri preguntó si esa permanencia era permanencia posta a posta o si podía tomarse vacaciones cada 15 días. En el libro de Macri hay pasajes brutales sobre el ajuste fiscal, las privatizaciones y la mano dura que se viene si Dios y Cristina no lo permitan. El macrismo vuelve a desgobernar la patria.
Pero en la presentación se mostró más amable, como si no hubiera estudiado su propio libro, ¿no? Y optó por metáforas corporativas o futboleras para referirse a la velocidad del cambio. Quiere ir más rápido. 25.000 pymes cerradas por año no es una buena velocidad promedio. El momento de la ovación fue cuando dijo esto. Nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40% y va a llegar al 0. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones, va a volar, lleno de aviones, nos va a llevar a todos lados. Y se va a conectar la Argentina, se va a conectar con el mundo. Pero vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento. Que sus hijos se los digan, sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera. Que no puede haber este nivel de privilegios, ¿no? Es como el caso más emblemático de Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi, JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, y con esa plata podemos hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. Macri debe creer que Aerolíneas Argentinas es una pyme, por eso le quiere cerrar a toda costa. El no nos corren más es como el no se inunda más, pero con trabajadores, ¿viste? Está claro que si vuelve Macri se termina Aerolíneas Argentinas. Lo que no se entiende es por qué no salimos en masa a defender nuestra aerolínea de bandera. Las empresas del Estado parecen un objet trouvé de Duchamp, ¿no? ¿Viste? Que hasta que no las sacan de su función cotidiana no las valoramos. Ñoñazo el chiste. En la primera fila estaba sentado Horacio Rodríguez Larreta. Macri le hizo una chicana sobre el campeonato que Boca le ganó a Racing en la última fecha y Rodríguez Larreta se la festejó. Una lástima, porque si no se le reía del chiste, probablemente nos hubiéramos enterado de más detalles oscuros de la vida de Horacio. Quedará para otra ocasión. También estaba María Eugenia Vidal, orgullosamente porteña ahora, sentada en primera fila, pero algo incómoda. Se la vio varias veces preguntarles a los de atrás: ¿seguro que acá no te gestapo la visión? Jorge Macri, el primo del mamertócrata, también asistió. Había un gran problema para los acomodadores porque nadie se quería sentar al centro ni a la izquierda. Patricia Bullrich también fue al evento y aprovechó para prometer otra vez resultados rápidos en materia de ajuste fiscal si llega a la presidencia. Hay algo de Wittgenstein en la promesa de Patricia Bullrich. En el Tractatus Lógico-Philosophicus, Wittgenstein dice que en la lógica proceso y resultados son equivalentes. Cuando Patricia promete resultados, promete proceso de reorganización nacional. Diego Santilli también dijo presente. Santilli venía de La Matanza, donde grabó un video, se cayó por no mirar por dónde caminaba y publicó esto. ¿Estás bien, Diego? ¿Está bien? Casi te matas. No, de nuevo, no. No, de nuevo. ¡No te caigas, Diego! ¿Quiere para saludarte? Me puse un palo. La Matanza avanza, ¿no? La Matanza avanza, la Matanza. Más macrista no viene, usando su propio tropiezo para echarle la culpa al peronismo y hacer campaña. Che, qué bueno que viniste, Colo. Tu hijo se está por llevar materia, ¿viste? Pero ¿cómo sabés, Mauricio? Cristian Ritondo, Gabriela Michetti, Miguel Ángel Pichetto y Ramón Puerta también estuvieron en La Rural. Macri los vio y preguntó si a ese tren fantasma también lo podía privatizar. Un poco más atrás también se lo veo a Hernán Lombardi, más abajo se lo veo a Martín Tetaz y también estaban Javier Iguacel, Florencia Arieto, Néstor Grindetti, Waldo Wolf, Roberto García Moritán, Maximiliano Guerra, Juan Acosta, perdón si hay alguien comiendo, por favor, Federico Andajasi, Guillermo Dietrich y Darío Nieto. En TN se quejaron porque Macri se llevó a todos los columnistas, y los invitados, a todos los invitados se llevó. Darío Nieto primero se sentó en el piso, le acercaron una silla y le dijeron: en el piso no, Darío, acá los únicos felpudos de Macri son los radicales. Mario Negri, Rodrigo de Loredo y Laura Rodríguez Machado fueron el tridente radical cordobés que fue a rendirle pleitesía al líder.
Negri se comprometió a leer el libro en su tiempo libre, o sea, en cualquier día de estos. De Loredo preguntó si había que leerlo sí o si podía esperar a que salga la película, y Rodríguez Machado dijo que había sido una jornada muy fructífera, ya que ella nunca se hubiera imaginado que un libro podía ser algo más que un adorno. La ausencia más notoria fuera de Elisa Carrió. El macrismo está tan ofendido con Lilita que el espía que le destinó Macri ni siquiera le avisó a Elisa acerca de la presentación. Eso no se hace. Gerardo Morales y Facundo Mares tampoco fueron de la partida. Hasta que no pidan perdón, no los van a invitar más. Desde el Círculo Rojo le recomendaron a Macri que los perdone. Le pasaron por escrito una cita de Oscar Wilde que decía: perdona siempre a tu enemigo, no hay nada que lo enfurezca más. Macri dijo: ¿Wilde? No acepto consejo del conurbano. La presentación contó con la moderación del exsecretario de Cultura y ladrón de equipos de filmación, Pablo Abeluto, que forma parte del, según se dijo, equipo que pensó el libro. Pensó. La profundidad de un pensamiento se define en función del riesgo que se corre, escribe Ciorán en El libro de las quimeras. Bueno, la profundidad del pensamiento de Abeluto se mide en función de las piletas de Larreta. Había 5 pantallas gigantes en las que iban pasando testimonios que daban fe del liderazgo de Macri. En No Cosas, el filósofo coreano Byung-Chul Han dice que las pantallas empobrecen al mundo. Macri, rodeado de pantallas, es una redundancia. La estructuración del relato en la presentación del libro situó al expresidente por fuera de la dirigencia política para ubicarlo como una especie de outsider con métodos corporativos innovadores que trasladó a sus gestiones. Primero en el fútbol, para de allí traspolarlas, como dice Werner Pertot en página 12, a una gestión país. Nadie puede negar el talento que tienen estos tipos para mostrar como innovadoras las mismas políticas que se aplicaron en Argentina en 1976. En un momento Macri volvió a hablar de su secuestro. Teniendo en cuenta que se trata de un libro casi de autoayuda, tenía lógica que se refiriera a su autosecuestro. Por cierto, ¿será cierto el rumor de que un primer intento de autosecuestro de Macri fracasó porque cuando Mauricio llamó a Franco para hacerse pasar por uno de los secuestradores y pedirle el rescate, le dijo sin querer: hola, pa? Macri se centró en dar consejos corporativos según los cuales el líder es el que sabe decir que no. ¿Podés frenar los tarifazos? No. ¿Vas a bajar la inflación? No. ¿Vas a frenar los despidos masivos? No. Eso es un líder. Según Macri, un verdadero líder es el que conoce la soledad del poder. Ahí Negri levantó la mano y dijo: yo la conozco, la soledad del poder es la ministra Acuña. Y en un momento Macri dijo que un líder necesita del gran sostén de la familia y los amigos de siempre, los que vienen el sábado a jugar al pádel. El Poder Judicial le agradeció la dedicatoria. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.